La cena más cara de Roma no fue recordada por el oro, ni por el vino, ni por los animales exóticos servidos en bandejas de plata. Fue recordada porque al final de la noche, hombres que habían gobernado provincias, firmado condenas y enviado legiones a la muerte, comprendieron que ni siquiera ellos estaban seguros dentro del palacio imperial. Si estás viendo esto, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país llegas, porque para entender por qué Roma acabó arrastrando el cuerpo de este emperador por las calles, primero hay que sentarse a su mesa. El anfitrión era Marco Aurelio Antonino, aunque casi nadie lo llamaba así. Para Roma era Heliogábalo, el muchacho sirio que había llegado al trono demasiado pronto, con demasiado poder y con una mente que parecía disfrutar más del escándalo que del gobierno. Tenía 16 años, pero ya había conseguido algo que ni muchos emperadores adultos lograron: hacer que el Senado lo despreciara y al mismo tiempo que nadie se atreviera a desafiarlo en público. Esa noche no quería impresionar a sus invitados, quería algo más íntimo y más perverso. Quería ver cuánto tardaba el miedo en sentarse a la mesa. El salón del Palatino estaba preparado como una demostración obscena de riqueza. Las lámparas ardían detrás de cortinas púrpuras. El aire olía a incienso, azafrán y perfumes orientales traídos desde Siria. Los lechos estaban cubiertos de telas finísimas. Las copas tenían piedras engastadas. Sobre las mesas desfilaban platos de lenguas de flamenco, pavos reales asados, anguilas cubiertas de especias, frutas africanas, panes perfumados y vinos tan caros que un solo servicio podía comprar la lealtad de una cohorte. Los esclavos avanzaban descalzos y en silencio. Los músicos tocaban sin pausa, como si el sonido tuviera que impedir que alguien pensara demasiado. Heliogábalo entró tarde, como hacía siempre, para obligar a todos a esperar. Apareció cubierto de seda, anillos y perfume, con el rostro cuidadosamente arreglado y una calma que no tranquilizaba a nadie. A su lado estaba Julia Soemias, su madre, todavía aferrada a la idea de que podía proteger a su hijo del odio de Roma. Más atrás observaba a Julia Mesa, la abuela que lo había llevado al trono comprando voluntades, distribuyendo oro y manipulando a soldados que necesitaban un emperador manejable. Si alguien en aquel salón entendía el precio del poder, era ella. Y aún así, cuando vio la expresión de su nieto antes de empezar la cena, comprendió que aquella noche no se parecería a ninguna otra. Entre los invitados había senadores de apellidos antiguos, magistrados, sacerdotes, oficiales pretorianos, favoritos del emperador y parásitos de lujo que sobrevivían adulando al hombre correcto. Todos sonreían con el mismo cuidado. Todos fingían una tranquilidad que no sentían. En Roma, rechazar una invitación imperial podía interpretarse como una ofensa, pero aceptarla tampoco ofrecía protección. Un emperador podía colmarte de honores, hundirte en la ruina o hacerte desaparecer antes del amanecer. Lo inquietante en Heliogábalo era que parecía disfrutar especialmente del momento en que nadie sabía todavía cuál de las tres cosas iba a hacer. Al principio casi no habló, observó. Observó quién bebía demasiado rápido, quién evitaba levantar la vista, quién reía con retraso, quién tocaba la comida con cautela. Había en él algo infantil, sí, pero la infancia no explica aquella atención. No miraba como un muchacho distraído por el lujo. Miraba como alguien que estudia cuánto puede apretar una garganta antes de que el otro deje de fingir. La primera humillación cayó sobre Lucio Valerio, un senador anciano, rígido, orgulloso de sus costumbres antiguas y conocido por detestar en privado todo lo que Heliogábalo representaba. El emperador ordenó que le sirvieran una gran bandeja cubierta con una tapa de oro. El gesto parecía una distinción. Todo el salón miró. Lucio Valerio alzó la mano. El esclavo retiró la tapa y debajo no había comida, sino una imitación perfecta de un banquete entero hecha de cera. Uvas brillantes, pan abierto, carne roja, pescado sazonado. Todo hermoso, todo falso, todo incomible. Nadie respiró durante un segundo. Heliogábalo sonrió y preguntó si el noble Lucio Valerio no encontraba deliciosa aquella cena, tan apropiada para un hombre que, según él, había vivido toda su vida de honores vacíos. El anciano entendió la trampa al instante. Si se enfurecía, insultaba al emperador. Si no reaccionaba, parecía torpe. Así que hizo lo único que podía hacer un hombre humillado en una corte peligrosa. Sonrió. Fue una sonrisa mínima, seca, casi dolorosa. El emperador soltó una carcajada aguda y el salón entero lo imitó con obediencia.
En ese instante, Lucio Valerio dejó de ser un invitado. Se convirtió en un objeto, en una pieza de entretenimiento y todos lo supieron. Después llegaron los regalos falsos. A un invitado le prometieron una esclava frigia de gran belleza y le entregaron un sirviente viejo, medio ciego y coronado con flores ridículas. A otro le anunciaron una bolsa llena de monedas y recibió un saco de piedras pintadas. Un caballero ebrio creyó haber ganado un caballo árabe y descubrió, ante la risa general, un perro flaco atado con una cinta dorada. Cada broma obligaba a los presentes a reír. No porque fuera divertida, sino porque en aquel salón la risa ya había dejado de ser placer y se había convertido en reflejo de supervivencia. Heliogábalo seguía mirando. Ahí estaba su verdadero banquete. No en la carne, ni en el vino, ni en el espectáculo de riqueza, sino en la tensión contenida de hombres poderosos reducidos a juguetes. Julia Mesa lo comprendió antes que nadie. Julia Soemias también, aunque no quiso admitirlo. El muchacho no estaba improvisando, estaba probando los límites. Quería ver quién bajaba la cabeza, quién se quebraba, quién sería capaz de tragarse la vergüenza sin perder la compostura. Entonces ocurrió lo que terminó de contaminar la cena. Lucio Valerio, todavía con la cara rígida por la humillación, intentó incorporarse en su lecho. Tal vez el vino le cerró el pecho, tal vez fue la edad, tal vez el corazón simplemente no soportó una última degradación pública. Se llevó una mano a la garganta y la otra al pecho. Intentó hablar, pero solo le salió un ruido húmedo, inútil. Dio un paso mal, chocó contra la mesa y cayó al mosaico. Su cuerpo empezó a sacudirse allí mismo, junto a las copas, mientras la saliva se mezclaba con el vino derramado. Nadie se movió. Los esclavos bajaron aún más la cabeza. Los músicos siguieron tocando un instante de más, como si detenerse fuera más peligroso que continuar. Algunos invitados miraron a Heliogábalo antes que al hombre que se estaba muriendo en el suelo. Y eso fue lo verdaderamente monstruoso. En el salón de un emperador, incluso la compasión necesitaba permiso. Heliogábalo alzó la copa y observó a Lucio Valerio retorcerse sobre el mosaico como si todavía no decidiera si aquello era una tragedia o una parte inesperadamente brillante del entretenimiento. En ese momento, el banquete dejó de parecer una extravagancia imperial y empezó a revelar su verdadera forma. Ya no era una cena, era un espacio donde un hombre podía desplomarse a pocos pasos del emperador y donde el terror de los demás importaba más que su vida. Roma había acudido esperando escándalo, lujo y obscenidad. Lo que encontró fue algo peor, la certeza de que en la mesa de Heliogábalo cualquiera podía morir y de que lo más peligroso de la noche ni siquiera había empezado todavía. Lucio Valerio seguía temblando en el suelo cuando por fin 2 esclavos se acercaron. No corrieron, no se arrodillaron junto a él con desesperación. Se movieron con esa lentitud entrenada de quienes han aprendido que, en el palacio imperial, salvar una vida importa menos que no disgustar al emperador. Uno intentó incorporarlo. El otro miró a Heliogábalo antes de tocarle el cuello, como si incluso el pulso de un senador necesitara autorización. Lucio abrió la boca para tomar aire, pero ya no estaba respirando de verdad. Solo emitía pequeños sonidos húmedos, rotos, el ruido que hace un cuerpo cuando todavía no entiende que está a punto de dejar de obedecer. Heliogábalo no se levantó, no ordenó silencio, no pidió un médico. Dio un sorbo al vino, inclinó ligeramente la cabeza y contempló la escena con una curiosidad casi ofensiva, como un niño que mira un insecto aplastado y quiere saber si aún mueve las patas. Algunos invitados empezaron a comprender que el anciano podía morir allí mismo. Otros ya lo habían comprendido y estaban haciendo algo mucho peor. Fingían no verlo. Lucio Valerio convulsionó una vez más, golpeó con el talón el mosaico y quedó inmóvil. Solo entonces la música se detuvo. En cualquier otro lugar de Roma, la muerte de un senador de aquella edad y de aquel nombre habría exigido al menos una pausa, unas palabras rituales, un gesto de respeto. En la mesa de Heliogábalo ocurrió otra cosa. El emperador dejó la copa, sonrió apenas y dijo que retiraran al noble Lucio con cuidado, porque no quería que aquella visión arruinara el apetito de quienes todavía sabían comportarse como invitados agradecidos. El cuerpo fue levantado y cubierto a medias con una tela. Al pasar junto a los lechos, algunos vieron que la boca del viejo seguía abierta y que uno de sus ojos no había terminado de cerrarse. Parecía menos un cadáver ilustre que un aviso. Nadie habló. La cena continuó. Ese fue el verdadero golpe. No la muerte, sino la facilidad con la que fue absorbida por el espectáculo.
Los esclavos trajeron nuevas bandejas, los músicos reanudaron la melodía, el vino volvió a correr. Y con cada gesto quedaba más claro que Heliogábalo no permitiría que la muerte alterara el ritmo de su entretenimiento. Al contrario, parecía animado, como si la caída de Lucio Valerio hubiera confirmado algo que deseaba comprobar desde el principio, que en su presencia incluso el rango más alto de Roma podía convertirse en basura decorativa en cuestión de segundos. A partir de ahí, las bromas se volvieron más crueles porque ya nadie podía convencerse de que seguían siendo solo bromas. A Publio Cornelio, un magistrado conocido por su ambición y su glotonería, le sirvieron una fuente cubierta de miel espesa y hierbas aromáticas. El olor era magnífico. La bandeja parecía rebosar carne asada. Cuando hundió el cuchillo, descubrió que debajo de la capa brillante había vísceras crudas, todavía húmedas, apenas tibias, colocadas a propósito para que el primer corte le llenara las manos de sangre. La mesa estalló en carcajadas obligadas. Publio sonrió con la cara tensa mientras el líquido le corría por los dedos y manchaba su túnica. Heliogábalo le preguntó si prefería a los animales abiertos antes o después de la cocción. Nadie se atrevió a no reír. A otro invitado, Quinto Léntulo, le prometieron un perfume oriental reservado para favoritos del emperador. Le entregaron un frasco de cristal sellado con oro. Cuando lo abrió, el recipiente liberó un hedor insoportable. Era una mezcla de aceite rancio, pescado podrido y excremento animal preparada para estallar en la cara. Quinto se echó hacia atrás con una arcada. Heliogábalo se llevó una mano a la boca fingiendo escándalo y preguntó si el noble Léntulo estaba insinuando que los regalos imperiales olían mal. La pregunta no tenía salida. Quinto, con los ojos llenos de lágrimas por el hedor, se arrodilló y dijo que el perfume era exquisito. El salón volvió a reír. Algunos ya no sabían si reían para agradar al emperador o para no gritar. Julia Soemias empezó a inquietarse de verdad. Hasta entonces había tolerado los excesos de su hijo con la costumbre de quien llevaba años confundiendo escándalo con poder. Pero la muerte de Lucio Valerio había dejado algo sucio en el aire. Julia Mesa lo percibió también. Vio la forma en que varios pretorianos se observaban entre sí. Vio a ciertos senadores bajar la vista no con sumisión, sino con odio. Vio, sobre todo, que Heliogábalo seguía avanzando. No estaba satisfecho, estaba entrando en calor. Lo demostró cuando ordenó cerrar las puertas del salón. No fue un estruendo dramático, ni un gesto teatral. Simplemente levantó 2 dedos y los sirvientes obedecieron. Los grandes batientes de madera se cerraron. El sonido fue seco, pesado. Algunos invitados lo notaron enseguida, otros tardaron unos segundos. Pero una vez que todos comprendieron que nadie saldría sin permiso, la cena adquirió otra textura. Ya no era una reunión peligrosa, era un espacio cerrado bajo el control total de un muchacho que acababa de presenciar una muerte sin pestañear. Heliogábalo dijo que odiaba a los comensales aburridos y que la noche apenas estaba empezando. Luego pidió que trajeran los premios mayores. Entraron esclavos con cofres, jaulas cubiertas y bandejas selladas. Los objetos fueron depositados en el centro del salón como si estuviera a punto de empezar una ceremonia religiosa. Algunos invitados intentaron convencerse de que aquello era buena señal, de que el emperador quería reemplazar la tensión por generosidad. Era una esperanza miserable, pero la necesitaban. Cuando un hombre ya ha visto morir a otro a su lado y no puede marcharse, empieza a fabricarse consuelos con la misma desesperación con la que un condenado busca aire. Heliogábalo llamó primero a Tito Flavio Sabino, un hombre rico, adulador, célebre por reír antes de entender los chistes del poder. Le concedió el honor de abrir el primer cofre. Tito lo hizo con manos temblorosas. Dentro no había oro, ni joyas, ni esclavos valiosos. Había una serpiente viva, irritada por el encierro. Saltó hacia afuera, golpeó el borde y cayó sobre la mesa entre platos y copas. El grito que siguió ya no fue elegante, ni romano, ni digno. Fue puro miedo animal. Los invitados se apartaron bruscamente. Un hombre volcó el vino sobre su vecino. Otro cayó del lecho. Un esclavo recibió una mordedura en la muñeca cuando intentó atraparla y comenzó a aullar mientras la sangre le corría por la mano. Heliogábalo se reía. Se reía con todo el cuerpo, doblado sobre sí mismo, señalando el caos como si aquello fuera el momento más hermoso de la velada. Ni siquiera le importó que el esclavo mordido se desplomara pocos instantes después, pálido, sudando, con la respiración hecha a jirones.
El muchacho se limitó a ordenar que sacaran también a ese hombre y que limpiaran la sangre antes de servir el siguiente plato. 2 muertos, pensó Julia Mesa, 1 senador, 1 esclavo. Y la noche todavía no había alcanzado su verdadero centro. Eso fue lo que empezó a destruir el último resto de seguridad de los presentes. Ya no temían solo la humillación, ya no temían solo la posibilidad de disgustar al emperador. Temían algo peor, que Heliogábalo hubiera dejado de distinguir entre una broma, una crisis y un asesinato. Que para él todo formara parte del mismo juego. Que un hombre pudiera atragantarse, convulsionar o desangrarse a pocos pasos de su copa y que lo único que cambiara fuera el volumen de su risa. Los invitados seguían tumbados, pero nadie estaba cómodo ya. Algunos rezaban en silencio. Otros evitaban incluso secarse el sudor por miedo a llamar la atención. Afuera, el palacio seguía brillando como el centro del mundo. Adentro, la mesa imperial empezaba a parecerse cada vez más a una habitación cerrada donde el lujo servía solo para decorar el pánico. Heliogábalo esperó a que retiraran al esclavo mordido y a que la sangre desapareciera del mosaico. Solo entonces hizo un gesto distraído con la mano, como si todo lo ocurrido hubiera sido una molestia menor dentro de una velada por lo demás perfecta. El silencio en el salón era distinto ahora. Ya no era el silencio disciplinado de una corte. Era el de una habitación donde varios hombres acababan de entender que estaban encerrados con alguien para quien la muerte no interrumpía la diversión, sino que podía mejorarla. El emperador se incorporó apenas sobre el lecho y dijo que la cena se estaba volviendo demasiado seria. Sonrió al decirlo. Aquello fue peor que un grito, porque todos sabían ya qué significaba el humor en boca de Heliogábalo. Significaba humillación, significaba miedo, significaba que el siguiente momento desagradable podía terminar con otro cuerpo siendo arrastrado fuera del salón. Ordenó entonces que condujeran a algunos invitados a las habitaciones interiores del palacio para descansar unos instantes antes del siguiente servicio. Lo presentó como un favor, una muestra de refinamiento para quienes se sentían aturdidos por el vino. Nadie creyó del todo en aquella cortesía, pero tampoco había manera de rechazarla. Varios hombres, entre ellos Tito Flavio Sabino y Quinto Léntulo, fueron guiados por esclavos a cámaras laterales perfumadas y tenuemente iluminadas. Los lechos estaban preparados. Las sábanas eran finísimas. Había agua, aceite aromático y cortinas espesas que aislaban el ruido del banquete principal. Lo que no había era seguridad. No pasó mucho tiempo antes de que el palacio escuchara el primer grito. Fue un grito seco, desgarrado, demasiado auténtico para pertenecer a un juego elegante. Luego vino otro, después un golpe, después una voz rota llamando a los dioses y otra suplicando que abrieran la puerta. En el salón principal varios invitados se quedaron inmóviles. Julia Soemias levantó la vista con el rostro endurecido. Julia Mesa no hizo ningún gesto, pero en sus ojos apareció una claridad amarga. Ya sabía lo que vendría. Heliogábalo, en cambio, parecía complacido. Ni siquiera se molestó en fingir sorpresa. Las puertas de una de aquellas habitaciones se abrieron de golpe y de ellas salió Tito Flavio Sabino tropezando, sin sandalias, con la túnica desgarrada y la cara deshecha por el terror. Intentó correr, pero cayó de rodillas sobre el mármol. Detrás de él apareció un león joven, enorme para un comedor y, aún así, disciplinado por sus cuidadores. El animal no atacó de inmediato, no necesitaba hacerlo. Su sola presencia bastó para romper lo que quedaba del autocontrol romano. Tito lloraba, no gritaba con dignidad. Lloraba como un hombre que ya no recordaba su rango, ni su apellido, ni el número de esclavos que lo servían cada mañana. Miraba a Heliogábalo buscando una orden, una absolución, cualquier palabra que devolviera sentido a la escena. El emperador se echó a reír. No era la primera vez que soltaba animales en presencia de sus invitados, pero aquella noche la escala era distinta porque todos estaban demasiado tensos para distinguir si era una amenaza calculada o una ejecución en preparación. Algunos retrocedieron en sus lechos, otros se quedaron petrificados. Un oficial pretoriano llevó la mano al cinturón por puro reflejo y la retiró en el mismo instante, comprendiendo que desenvainar en presencia del emperador podía matarlo antes que el león. El animal avanzó un paso. Tito Flavio soltó un gemido húmedo. Se giró torpemente y trató de arrastrarse. Resbaló con vino derramado, golpeó con la sien el borde de una mesa baja y quedó tendido. El león se inclinó sobre él. Los cuidadores, apostados a cierta distancia, no intervinieron todavía.
Heliogábalo quería ver cuánto tardaba un hombre en romperse cuando la muerte tenía forma, peso, aliento y garras a pocos dedos de su espalda. Tito se orinó encima antes de perder el sentido. La sala entera olió el miedo. Finalmente los cuidadores apartaron al león. No porque Heliogábalo sintiera compasión, sino porque la escena ya le había dado lo que quería. Tito Flavio fue levantado entre dos esclavos. Tenía la mirada vacía y la cabeza abierta. La sangre le caía por el cuello en un hilo oscuro. Seguía vivo, pero parecía menos un invitado que un resto. Heliogábalo comentó que algunos hombres se descomponían con más facilidad que el pescado del día anterior. Esta vez ni la risa obediente sonó limpia, sonó enferma, obligada, tardía. Y entonces llegó la lluvia de flores. Desde el techo empezó a caer primero una capa ligera de pétalos, rosas, violetas, azafrán suelto. Al principio, algunos creyeron que era por fin una demostración de lujo inofensivo, un exceso teatral, sí, pero no mortal. Luego la caída se intensificó. Los pétalos empezaron a cubrir mesas, platos, brazos, copas. Después llegaron en masa, vertidos desde paneles ocultos sobre el techo, espesos, interminables, pesados por la cantidad. Los esclavos intentaron apartarse. Los invitados se protegieron la boca y los ojos. El perfume, al principio dulce, se volvió asfixiante. Quinto Léntulo trató de incorporarse y resbaló. Un sacerdote cayó de espaldas bajo el peso de los montones que seguían desplomándose desde arriba. Un joven secretario quedó atrapado entre un lecho y una mesa cuando la avalancha floral le cubrió el rostro. Intentó gritar y tragó pétalos. Sus brazos se agitaron desesperadamente unos segundos antes de desaparecer bajo aquel espectáculo hermoso y monstruoso. Heliogábalo observaba desde su posición elevada, radiante. Para él era eso, belleza convertida en poder. El salón de Roma más refinado de la tierra transformado en una caja cerrada, donde un emperador podía hacer que hombres ricos, sacerdotes y funcionarios del Estado se arrastraran bajo flores como si estuvieran muriendo enterrados en perfume. Algunos lograron ponerse en pie y abrir espacio con los brazos. Otros quedaron atrapados demasiado tiempo. Un anciano caballero perdió el aire y se desplomó sin ruido. El joven secretario, al que casi nadie conocía, dejó de moverse por completo. Cuando por fin se ordenó detener la caída, el banquete parecía un jardín aplastado después de una tormenta. Debajo de aquella belleza quedaban cuerpos tosiendo, cuerpos temblando y al menos otro cuerpo inmóvil. Julia Soemias estaba blanca. Julia Mesa ya no miraba a su nieto con cálculo político, sino con la frialdad de alguien que empieza a medir la distancia entre un emperador incómodo y un emperador que debe desaparecer. Porque una cosa era el escándalo, otra el sacrilegio, otra la humillación del Senado. Pero aquello era distinto. Aquello convertía el corazón del palacio en una máquina de pánico. Aquello enseñaba a todos, incluso a los protegidos del régimen, que en presencia de Heliogábalo nadie tenía garantizado salir vivo de una cena. El emperador bajó la copa, contempló el salón devastado y dijo que ahora, por fin, la noche empezaba a parecerse a algo digno de recordarse. Después de la lluvia de pétalos, nadie volvió a mirar el salón como un lugar de celebración. El mármol estaba cubierto de flores aplastadas, vino derramado, sandalias perdidas y cuerpos intentando recuperar el aire. El perfume se había vuelto sofocante. Ya no olía a lujo, sino a sudor, miedo y garganta cerrada. Los esclavos se movían deprisa, recogiendo copas, apartando mesas, arrastrando discretamente a los que no respondían. Uno de ellos levantó del suelo al joven secretario que había quedado atrapado bajo los pétalos, pero al girarlo, comprendió lo evidente. El muchacho ya no respiraba. Tenía la boca llena de flores húmedas y los ojos abiertos. Fue retirado sin ceremonia como si el palacio temiera reconocer en voz alta lo que acababa de pasar. Heliogábalo lo vio, vio el cadáver, vio los rostros descompuestos, vio a hombres que unos minutos antes todavía fingían diversión y que ahora se sentaban rígidos, incapaces de ocultar el temblor en las manos. Y en lugar de suavizar la noche hizo justamente lo contrario. Sonrió con esa calma insoportable que empezaba a helar la sangre de todos y dijo que Roma llevaba demasiado tiempo confundiéndose a sí misma con una ciudad de guerreros, cuando en realidad estaba llena de hombres delicados que podían desmoronarse por unas flores, un león y un pequeño susto. Aquella frase hizo más daño que una amenaza, porque reducía toda la noche a una broma privada del emperador. Un senador muerto,
un esclavo envenenado, un joven asfixiado, hombres orinándose encima ante un animal suelto. Y todo eso para Heliogábalo no era horror, era fragilidad ajena convertida en espectáculo. Julia Soemias lo observó sin decir nada. Era su hijo, su emperador, su apuesta. Había defendido sus excesos, excusado sus provocaciones, protegido sus caprichos como si todos fueran simples extravagancias de juventud. Pero incluso ella empezaba a entender que aquello ya no podía cubrirse con el lenguaje del escándalo. No era una cena excesiva, no era un muchacho provocador. Era un gobernante que necesitaba ver terror real en la cara de los demás para sentirse vivo. Julia Mesa lo entendió con más claridad todavía. La vieja matriarca había visto caer dinastías, había comprado generales, había manipulado la lealtad de hombres que se creían incorruptibles, había puesto a Heliogábalo en el trono, porque creyó que un adolescente dependiente, exótico y manejable sería útil. Pero el muchacho sentado sobre los cojines empapados en perfume ya no era una herramienta, era un riesgo para la familia, para la guardia, para el Senado y, sobre todo, para cualquiera que tuviera que compartir habitación con él sin saber qué se le ocurriría después. Mesa recorrió con la vista el salón. Vio a un pretoriano evitando mirar al emperador, vio a un sacerdote secándose discretamente las lágrimas. Vio a un senador joven con la mandíbula tan apretada que parecía a punto de romperse un diente. Aquello no era miedo aislado. Era acumulación. Era el tipo de odio que madura en silencio hasta convertirse en decisión. Y Heliogábalo seguía avanzando. Pidió que sirvieran el siguiente plato como si la noche tuviera que seguir su curso natural. Trajeron bandejas cubiertas. El sonido de los metales contra la mesa hizo que varios invitados se estremecieran. Ahora nadie temía solo el contenido. Temían el gesto mismo de destapar. Temían que cualquier objeto del palacio escondiera una nueva humillación, un nuevo animal, una nueva muerte. Eso era lo que había cambiado de forma irreversible. El emperador no había llenado de cuerpos el salón, pero sí había destruido algo más delicado. La idea de que en el centro del imperio existía al menos una frontera entre diversión y ejecución. Cuando uno de los sirvientes tropezó al acercarse a la mesa principal y derramó salsa caliente sobre el borde del lecho imperial, el muchacho cayó de rodillas antes de que nadie se lo ordenara. Empezó a pedir perdón con la voz rota, golpeándose la frente contra el suelo, demasiado rápido, demasiado desesperado. Sabía bien dónde trabajaba. Sabía bien que en aquel palacio un error pequeño podía convertirse en castigo ejemplar. Heliogábalo lo miró apenas, con la misma mirada con la que un hombre decide si aplasta o no un insecto que encontró en su copa. Después hizo un gesto distraído. 2 guardias se llevaron al esclavo sin decir palabra. Nadie preguntó a dónde, nadie necesitaba preguntar. Aquel detalle, mínimo comparado con todo lo demás, resultó más venenoso de lo que parecía, porque confirmó ante todos algo que hasta entonces todavía podía negarse. La violencia en torno a Heliogábalo ya no dependía del delito, ni de la traición, ni siquiera de la utilidad política. Dependía de su humor, y no hay forma de construir lealtad alrededor del humor de un adolescente cruel. Los músicos volvieron a tocar. Heliogábalo bebió. Habló de religión, de su dios Sirio, de la vulgaridad de las costumbres antiguas de Roma, de cómo los hombres del Senado se creían dueños del mundo cuando ni siquiera podían controlar su propio miedo. Algunos asintieron, otros fingieron escuchar. Pero el salón entero estaba pensando en otra cosa. Estaban pensando en el anciano muerto, en el esclavo mordido, en el secretario asfixiado, en Tito Flavio gimiendo en el suelo con la cabeza abierta, en la serpiente, en el león, en las puertas cerradas. Estaban pensando, con una claridad cada vez más difícil de ocultar, que un hombre capaz de convertir una cena en esto podía convertir cualquier rincón de Roma en una trampa. Ahí fue donde la noche dejó de ser solo una atrocidad privada y empezó a convertirse en un problema político. Los pretorianos lo sintieron, los senadores lo sintieron. Julia Mesa lo sintió antes que todos, porque un emperador obsceno podía tolerarse, un emperador sacrílego podía negociarse. Incluso un emperador ridículo podía ser soportado si seguía siendo previsible. Pero Heliogábalo había cruzado otra línea, había conseguido que la élite de Roma comprendiera que ya no estaba a salvo ni siquiera cuando acudía obedientemente a rendirle homenaje. Y cuando el poder consigue eso, empieza a cavar su propia tumba. Heliogábalo, sin embargo, todavía no lo sabía. O peor,
Tal vez sí lo sabía y estaba demasiado ebrio de sí mismo para creer que importaba. Levantó la copa una vez más, contempló a los hombres hundidos en sus lechos y dijo que la noche aún no había terminado, que lo mejor estaba por venir y que Roma, si quería seguir mereciendo un emperador como él, debía aprender primero a soportar el verdadero miedo. Después de aquella noche, el banquete dejó de pertenecer al recuerdo privado de unos pocos hombres humillados y empezó a circular por Roma como una advertencia. No importaba que muchos no hubieran estado allí, bastaba con ver las caras de quienes salieron del palacio. Bastaba con escuchar lo que no se atrevían a decir en voz alta. Un senador muerto en pleno comedor, un esclavo mordido y retirado como basura, un secretario asfixiado bajo flores, hombres adultos arrastrándose ante un león como si el imperio entero no valiera nada frente a un muchacho aburrido. El mensaje era claro y era peor que cualquier escándalo sexual o religioso. Con Heliogábalo en el trono, ni siquiera la obediencia garantizaba seguridad. Julia Mesa lo entendió antes que nadie. Ya no se trataba de corregir a su nieto, de tapar sus excesos o de comprar tiempo. Se trataba de sustituirlo antes de que arrastrara a toda la familia con él. Roma podía soportar a un emperador obsceno, podía soportar a un emperador ridículo, pero no a uno que convertía el propio palacio en un lugar donde un senador podía morir sin que se detuviera la música. Mesa necesitaba otro rostro, otro muchacho, alguien más dócil, más romano, más seguro. Ese rostro era Alejandro Severo. Heliogábalo aceptó adoptarlo como heredero porque todavía creía que podía controlar el juego. Creía que un nombre bastaba para someter a cualquiera, que el mismo senado que lo odiaba seguiría inclinando la cabeza, y que la guardia pretoriana continuaría protegiéndolo por costumbre. Pero el miedo ya había cruzado un límite. Cuando el terror entra en la élite, deja de ser una emoción y empieza a convertirse en conspiración. Los oficiales comenzaron a mirar a Alejandro como una salida. Los senadores empezaron a verlo como una necesidad, incluso dentro del palacio, donde antes muchos toleraban a Heliogábalo por conveniencia, empezó a crecer una sensación mucho más peligrosa que el desprecio, la de que había que actuar antes de terminar todos convertidos en juguetes de una próxima cena. El propio emperador percibió el cambio, lo notó en las miradas, en las pausas, en el respeto cada vez más vacío, y reaccionó como siempre reaccionaba, no corrigiéndose, sino empujando más fuerte. Trató de degradar a Alejandro, de apartarlo, de recordar a todos quién seguía siendo el amo del mundo. Pero ya era tarde. El muchacho que había soltado bestias entre sus invitados y había contemplado cadáveres con una copa en la mano, había enseñado demasiado. Había revelado que el miedo bajo su gobierno no era un instrumento ocasional, sino la sustancia misma del régimen. Y una vez que Roma vio eso con claridad, empezó a buscar la cuchilla. La ruptura final llegó en marzo del año 222. Los pretorianos, la misma guardia que debía sostener el cuerpo del emperador si tropezaba, decidió que ya no quería seguir sosteniendo nada. Heliogábalo acudió al campamento con Julia Soemias intentando contener la situación, todavía confiado en que la autoridad imperial bastaría para aplastar cualquier murmullo. Pero en el campamento ya no quedaba reverencia, quedaba cansancio, quedaba asco. Quedaba el recuerdo acumulado de años de humillaciones, caprichos, sacrilegios y terrores convertidos en entretenimiento. Cuando comprendió que el aire había cambiado de verdad, intentó esconderse. Las fuentes antiguas lo sitúan ocultándose con su madre, buscando refugio donde un emperador no debería acabar jamás, en un rincón miserable, cerca de una letrina, pegado a la suciedad, tratando de sobrevivir como cualquier animal acorralado. Ahí terminó el dueño del banquete más sádico de Roma. No sobre seda, no entre perfumes, no con músicos tocando para él. Terminó oyendo pasos de soldados acercándose, sabiendo que esta vez no se trataba de una broma preparada para otro. Esta vez el espectáculo era suyo. Los pretorianos lo encontraron. No hubo gran discurso, no hubo solemnidad. Lo sacaron a la fuerza y la violencia cayó sobre él con una rapidez casi obscena. Lo apuñalaron. Lo golpearon, lo abrieron allí mismo, como si el cuerpo del emperador ya no mereciera más ceremonia que la de un animal sacrificado. Julia Soemias murió con él. Madre e hijo, unidos en la ambición y en la ruina, quedaron convertidos en carne rota en manos de hombres que ya no fingían obediencia. Pero Roma no se conformó con la muerte. El cuerpo de Heliogábalo fue arrastrado de verdad.
Su cadáver recorrió la ciudad sometido a la misma degradación que él había convertido en arte de gobierno. La multitud vio pasar no a un dios, ni a un sacerdote solar, ni a un emperador, sino a un despojo. Lo golpearon, lo insultaron, lo trataron como si el imperio entero quisiera devolverle de una sola vez todo el miedo que había sembrado. Al final, su cuerpo fue arrojado al agua, expulsado de Roma como si incluso muerto siguiera contaminando el aire. Ese fue el verdadero juicio sobre Heliogábalo. No lo mataron solo por sus dioses orientales, no lo mataron solo por sus excesos sexuales, ni por sus ropas, ni por sus banquetes absurdos. Lo mataron porque había destruido algo que incluso Roma necesitaba conservar para seguir funcionando. La idea de que el poder, por brutal que fuera, obedecía al menos a una lógica. Heliogábalo había borrado esa frontera. En su mundo, una cena podía acabar con un anciano muerto sobre el mosaico, con un invitado enloquecido de terror ante un león, con un joven asfixiado bajo flores, con un esclavo desaparecido por derramar salsa, y todo ello sin que el anfitrión dejara de sonreír. Había convertido el lujo en amenaza, la belleza en trampa y la hospitalidad en una forma de tortura. Por eso su final fue tan feroz. Porque cuando Roma tiró su cuerpo al agua, no estaba castigando solo a un emperador fallido. Estaba enterrando la noche en que comprendió que, bajo Heliogábalo, nadie volvería a sentarse a la mesa sintiéndose a salvo. Si esta historia te impactó, deja tu like, suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad y país la viste. Y si quieres que el próximo video entre en otra noche, otro palacio o otro gobernante que convirtió el poder en algo mucho más oscuro de lo que suele contarse, dímelo ahí abajo.